saludo a todos. Este es el podcast de Comunidad Nexo. Mi nombre es Diego Araya, pastor de la Comunidad Nexo. Me acompaña también el pastor José Pablo Quiroz. ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo vas, por vida? Gracias a Dios, todo bien, aunque con calor. Bastante caliente esos días. Estamos grabando acá, bueno, como saben, grabamos en mi casa. Y realmente, bueno, en todo lugar ha estado muy caliente. Muy caliente. Esta última semana es la preparación de la Semana Santa, que entonces va a estar fuerte. Así es, así es. Pero bueno, este episodio 43 queremos dedicarlo, va a ser el inicio, de hecho, a la serie de podcast que vamos a dedicar a extender los temas de esta serie de Peregrinos. Así es. Que recién comenzaste la semana pasada con la sección número 1. Recuerden que Peregrinos es este enfoque del estudio versículo por versículo de la primera carta de Pedro, que tiene temas prácticos como del día a día del creyente en su fe, en su esperanza y en respuesta al sufrimiento y a las circunstancias que van y vienen. Y este episodio en particular lo vamos a dedicar a hablar de Pedro. Sí, la primera palabra de la carta es Pedro, apóstol de Jesucristo. Entonces, a pesar de que Pedro puede ser un personaje conocido, no quisiéramos tampoco darlo por sentado, sino que podamos con toda claridad explicar quién es esta persona, o bueno, qué nos cuenta el relato bíblico acerca de esta persona, y que eso nos pueda también servir de ilustración para ver algunos temas que casualmente entre su vida y entre su carta se repiten, sin que esto signifique que Pedro lo que hizo fue, como vos decías ahora, llevar un diario de sus, de sus eventos y decir, diario, voy a escribir de esto en la primera carta que escribo, en la primera carta de Pedro. No, sino que nos parece interesante poder presentarlo a él y después de eso ver algunos temas que son temáticas en su vida y que también lo veremos como temáticas en primera de Pedro, porque también, recuerda que la semana pasada, en la primera sección, pues hicimos un barrido importante por la ubicación, la geografía. Un panorama llamado. Así es, pero quisiéramos agarrar este podcast para profundizar lo que no pudimos hacer la semana pasada en cuanto al personaje de Pedro, hacerlo ahorita. Sí, es un personaje importantísimo. Claro. Y siempre es un buen ejercicio de estudio indagar en el autor, claramente. Entonces aquí yo creo que esta es la idea. Queremos comenzar por el Pedro persona. Queremos proponer aquí para hablar un poco de él y de las menciones en los evangelios, obviamente, algunas otras menciones en Hechos donde se ve su figura que hay que reconocer que es de liderazgo como apóstol. Sí. Él es el que llaman líder de la iglesia en Jerusalén. Y en términos generales, en el estudio teológico, lo reconocen como una escuela de pensamiento. ¿Verdad? Está la escuela de pensamiento, digamos, Pablina, así es, Petrina, así es, y Juanina, así es, asociado con la idea de que son los que tenemos más contenido, más escritos de parte de ellos y que además podemos poner digamos, como comparar temáticas como, digamos, el tema del amor, que Juan habla de esto, Pedro habla de esto, Pablo habla de esto. Entonces siempre es interesante ver ese ejercicio de ellos como escritores bíblicos, entonces que agregan a esto. Pero bueno, comencemos por ese Pedro persona que queremos ver. Vamos a ver, lo primero es su nombre. ¿Cómo se llama? Porque resulta que esta es una persona a quien se le conoce con un nombre que le llegó en un momento adelantado de su vida. Es decir, él es conocido primordialmente como Pedro, pero los primeros, no sabemos exactamente, pero unos cuantos años, probablemente décadas de su vida, no se le conocía como Pedro, se le conocía como Simón. Simón, hijo de Jonás. Esto lo podemos ver en Juan, capítulo 1, versículo 42. Jesús ha conocido, más bien, dos discípulos que eran de Juan, el Bautista, el que bautizaba, conocen a Jesús. Uno de esos es Andrés, que es hermano de Simón Pedro, y entonces lo busca y le dice, hemos hallado al Mesías. Y lo lleva a Jesús, a este Simón, y Jesús lo ve y le dice, en el 1:42, tú eres Simón, el hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cefas siendo la versión aramea del término en griego, que ambos quieren decir piedra. Claro. No, entonces, lo primero que tenemos que saber es que esta persona se llama Simón, hijo de Jonás, y en algún momento de su vida Jesús mismo le cambia el nombre y le dice, te llamarás Pedro. Y por eso lo conocemos. Pero además, esta es una persona de quien es el único que podemos leer en los evangelios de todos los apóstoles, que es el que sabemos que estaba casado. Sí, que hay un testigo de que está, o sea, hay una evidencia clara de que está casado. Así es. Marcos capítulo 1, versículo 30. Nos habla de que Jesús había estado teniendo ciertos temas ya de su ministerio como tal, de su ejecución de ministerio. Ajá. Y vemos que en Marcos capítulo 1, 30
entra la referencia a la suegra de Pedro. Leo esto bien rápido en Marcos 1:30. La suegra de Pedro, bueno, la suegra de Simón, dice, Así es. estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, tomó la mano de la mujer y la ayudó a levantarse, y entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Que de hecho este tema también está asociado con un hallazgo arqueológico importante, porque esto es Capernaum. Así es. Entonces, sí, obviamente nadie va a tener suegra sin tener esposa. Así es. No sería exacto. como algo que uno piensa es que la gente anda buscando. Un tema lógico. Entonces, sí. Algunos atribuyen que esto también daría pie a pensar de que Pedro está entre los mayores sí. de los discípulos y los apóstoles, y que inclusive hay una buena probabilidad de que tuviera hijos. Sí, es exacto. Estas últimas dos que mencionas no son cosas que podamos afirmar sin temor a equivocarnos, pero son comprensiones que tendrían sentido dentro del esquema social común, ¿verdad? Pero bueno. Una cosa que alguna vez escuché era que la gente decía, es que Pedro habla mucho, parece que más que los demás. Entonces alguien decía, bueno, es la característica de alguien que es mayor entre el grupo. Sí. Entonces iba a estar Jesús hablando, los discípulos escuchando, y Pedro aparentemente como entre los mayores interviniendo más. Así con es. Preguntas o inclusive con afirmaciones, que además conocemos que sus afirmaciones en un par de momentos son riquísimas. Como categóricas. ¿A quién iremos? Así es. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Así es. Así que Simón, hijo de Jonás, cuyo nombre se le da a Pedro, casado, de profesión. Esto es casi como ver la ficha, ¿no? La ficha. Está haciendo el currículum. El currículum, exactamente. Profesión, pescador. El hermano de Andrés, Mateo capítulo 4, versículo 18. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, ya los vimos, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Entonces sabemos que la profesión de Pedro como tal es ser pescador, lo cual me lleva a un chiste. No, o más favor. bien, no un chiste como tal, sino posiblemente el pensamiento de que Pedro debe haber sido víctima de mucho bullying cuando era niño, porque era pescador de profesión y su papá se llamaba Jonás. Entonces me imagino que le tienen que haber tirado todo tipo de líneas acerca de cuidado con el gran pez. Pesque, pero cuidado un gran pez. Ahí viene su tata, pero cuidado. Malísimo. O sea, malísimo. Pero bueno, en fin, imagino que eso debe haber sucedido en la infancia de Pedro. Eso se llama bullying bíblico. Sí, para que vean que está ahí. Aquel tiempo estaba presente. Sí, no creo. Pero bueno, en fin. Simón y Jonás, Pedro, casado, pescador de profesión. Una cosa interesante es que al hablar de la profesión ya también podemos sacar algunas conclusiones, o no conclusiones, pero unas posibilidades de que entonces pertenecía a un rango económico, a un estrato social bajo. Así es. Recuerden que este es alguien que está pescando para subsistir, para su necesidad y para vender. Que de hecho en varios momentos ellos todavía se ve que están como que van y vienen en el oficio. Así es. Que se ve un poco también el reto de lo que implicaba seguir o no seguir al maestro en momentos específicos. Hay grandes discusiones con respecto por ejemplo, los panes que habían sobrado y los peces, y que guardaban peces y que los tenían en la barca. Entonces, bueno, viene asociado con esa evidencia de su... Con eso último que decís, Juan 21, ya hacia el final del libro de Juan, vemos que Pedro dice, voy a ir a pescar. Y varios le dicen, vamos con vos. Y eso sucede antes, ¿verdad? El tema de encuentro con Jesús y demás. Sí. Pero te habla de que esto que vemos en Mateo 4, que es el inicio del ministerio, también en Juan 21 lo seguimos viendo en cuanto a ese ejercicio. Nada más para terminar de apuntar eso que decías. Sí. Parte importante de Pedro es que cuando ya se desarrolla más el ministerio de Jesús, va a formar parte del círculo cercano de Jesús. Él realmente va a ser del grupo más íntimo. Y lo podemos ver en varios momentos en los que Jesús dice, bueno, vengan todos, no sé qué, y llega un momento en el que va a decir, usted y usted conmigo. Y esos tres ustedes son, en todos esos casos, las mismas personas. Sí, que son Jacobo, Juan. Exacto, los hijos del trueno. Los hijos, ellos sí, el par de hermanos, y Pedro. Y Pedro, correcto. Así que, ¿lo vemos dónde? Lo vemos, por ejemplo, con la hija de Jairo. Cuando Jesús va a entrar a donde está la niña, solo Pedro, Juan y Jacobo están con él. Sí. En la transfiguración, Mateo 17, ahorita vamos a hablar más de eso, pero están en el monte de una transfiguración, descienden, habla con Elías, con Moisés. Pedro dice algo como que es como... Hagamos 3 enramadas. ¿De qué está hablando? O sea, exacto, la misma Biblia dice como que no sabían qué decir. Sí. Y es como, sí.
Pero están solamente Juan, Solo Jacobo y ellos Pedro. tres. Y en el jardín de Getsemaní, ¿a quiénes se llevan? A Juan, a Jacobo y a Pedro, a que estén velando con él. Inclusive es curioso porque también en la parte de cuando es apresado y está en la casa y está siendo juzgado, él está en el patio interno, porque al parecer estaba entre los otros guardias. Y recuerde que hay una discusión de, hey, este no es también de Galilea, de que seguía a Jesús. Y él, de hecho, es parte de lo que vamos a negociar. Vamos a hablar también de la negación, ¿verdad? Porque ahí es donde vienen. Pero parece que está cercano a esto, como lo es también Juan. Creo que por ahí no aparece Jacob, pero ellos están bien cercanos. Sí. Aún en ese momento. Sí, exactamente. Además de eso, el punto que acabas de mencionar, estaban en medio del patio, Lucas 22, versículos 55, 56 en adelante. Encendieron una fogata, se sentaron alrededor de ella. También Pedro se sentó entre ellos, dice. Sí. Pero una criada que lo vio sentado frente al fuego, se fijó en él y dijo, este también estaba con él. Pero lo negó y dijo, mujer, yo no lo conozco. Y después le dijeron, tú también eres de ellos. Y dijo, no lo soy. Y una hora después, no hay duda, este también estaba con él porque es Galileo. Un detalle de zona de procedencia, región de procedencia, ¿verdad? Es Galileo, ¿sabes? Que era un lugar no bien visto. Le llamaban Galilea a los gentiles. Así es. Y probablemente también nos habla de que debía haber algunas diferencias hasta de pronunciación. Sí, es probable. Ajá. En cómo hablaban para poder decir, bueno, esta gente era de acá. Pero Pedro le responde por tercera vez, hombre, no sé de qué hablas. Y obviamente, así como en la famosa cena, así como el Señor lo había predicho, antes, lo había predicho, sí. Pedro antes de cantar al gallo lo negaría 3 veces. Así que Pedro es ese personaje, es el personaje que es conocido por negar a Jesús. El apóstol de los apóstoles, ¿verdad? Que muchas veces le queda una posición increíble. Es el que negó a Jesús también. Claro. Este tema de la negación es interesante porque no solo que lo negó, sino que se lo dijeron antes. Así es. Yo siempre me quedo con la expresión al final. Dice que salió de ahí llorando amargamente. Sí, yo imagino que debe haber sido una cosa. Debió haberse sentido terrible. Y al otro día, estos jueves en la noche, pero al otro día, cuando él lo ve en la cruz, o sea, cuando ya él se da cuenta, no sé, me imagino que fue todavía peor. Sí. La sensación como de traición, de dar la espalda y el hecho de que se lo había anticipado, me parece que podría ser agónico. Y que había dicho con toda certeza, no lo voy a hacer. No, sí. Wow. Sí, esa parte. Este sábado santo de Pedro tiene que haber sido una cosa Tuvo que haber sido nadie, eterno, que nadie se desea. De culpa. Sí, precisamente. Un montón de cosas. De hecho, Jesús habla de su muerte. También hablando de la transfiguración que mencionábamos, cuando después de la transfiguración habla de su muerte con toda claridad. Voy a ir a Jerusalén, voy a ser rechazado, voy a ser cuestionado, juzgado, me van a matar y al tercer día voy a resucitar. Lo dijo así la primera vez que lo dice expresamente, después lo dice 2 veces más y en ese mismo momento dice que yo te voy a defender, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Como no voy a permitir que perezcas, que no sé qué, y eso que estás diciendo, ¿verdad? Él dijo que iba a hacer todo lo contrario de lo que terminó haciendo. De lo que terminó haciendo. Sí. Pero la parte más bonita, si se quiere, es que Jesús lo restituye. Sí. ¿Verdad? Es que no lo deja ahí, sino que en efecto lo restituye. Tiempo después, por supuesto, después de la resurrección, están pescando. Ajá. Sucede como conversábamos. Juan 21. Pasa después, Juan 21, versículos 15 en adelante, terminan de comer. Jesús le dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le responde, sí, sabes que te quiero, apacienta mis corderos. Y eso va a suceder 3 veces, lo cual alguna vez escuchaba una prédica de alguien diciendo, la hora de cenar de pescar es durante la noche. Si recién terminaron de comer, es posible que esté levantando la mañana. Y parte de lo que puede estar pasando al inicio de la mañana es que estén gallos sonando. O sea, que en ese momento haya gallos. Coincida en ese momento. Y que entonces, usted sabe cómo se puede sentir Pedro, estar frente a Jesús, haberlo negado y acordarse del gallo. Y en eso, Jesús le dice los 3. Sí. ¿Me amas? ¿Me quieres? Sí, apacienta mis ovejas. Y finalmente le da a entender, para aprovechar que estamos en este pasaje, que habría de sufrir una muerte particular. Sí. Pero entonces lo restituye. La historia de Pedro no termina en la negación. Tal vez a veces se le daba demasiada importancia al pasaje, pero Pedro es restituido. Y después de ser restituido, viene una serie de elementos muy importantes que para Pedro son claves y para el desarrollo de la iglesia como tal son claves. Totalmente.
van a comenzar a predicar abiertamente. De hecho, en Pentecostés, Pedro lo va a hacer con toda apertura y toda claridad. El día de Pentecostés, cuando descienden las que eran como unas lenguas de fuego, ¿verdad? Que son 50 días Desde la Pascua. desde la Pascua, que diría que son 50 días cercanos a esos, a los que estamos hablando también de Juan 21. Sí, es probable. Él dice que se aparece 40 días. 40 días. Así es. A más o menos unas 500 más personas que fueron testigos. Y sí, cuando pasamos a Hechos, pasamos a otro momento histórico en el que podemos ver el desarrollo de la iglesia, o sea, lo que hicieron los apóstoles y los discípulos una vez que Jesús sale de escena, viene el Espíritu Santo con el tema de Pentecostés, y es interesante porque ya esa primera intervención de Pedro, yo siempre como que le noto ya un carácter, no sé si hasta más dócil o más maduro, o más, no sé si más certero y más entendido de todas las cosas. Como el tema de Lucas 24 de Jesús, que le dice, que les explica cómo los profetas y la ley habrían de revelar todo esto. Ese carácter de Pedro en Hechos 2 es de alguien que ha recibido una instrucción, una educación tan abierta, tan clara y tan plena, que su comprensión de las cosas es muy diferente. Y claro, tiene todo el sentido. Ya pasó todo lo que el maestro anunció, se cumplió, y ahora los está señalando a ellos como los que tienen que ser estos voceros de llevar estas buenas noticias a Jerusalén, a Samaria, a Judea, hasta lo último de la tierra. Así es. Ese de Pentecostés es muy significativo, hasta por la multitud de personas que habla. Correcto. Empiezan a hablar tanto que llega un punto en el que comienzan a recibir persecución. Y eso lo vemos en Hechos 4, versículos 2 al 3, que dice que estaban recibieron más bien, que los sacerdotes se les vinieron encima. Sí. El jefe de la guardia del templo y los saduceos estaban resentidos porque enseñaban y anunciaban la resurrección de entre los muertos en Jesús. Así que los aprendieron y los echaron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era muy tarde. O sea, ya vemos un caso aquí de persecución de índole religiosa. Sí. Está en el nivel de muy entre judíos todavía. Sí, correcto. Correcto. Aquí todavía no estamos hablando del Imperio Romano como tal, sino que estamos hablando más desde una línea de judíos con judíos. Pero sabemos que llegará el momento en el cual se esparza hacia la persecución con el imperio de la época, que es el Imperio Romano. Pero hay persecución, pero después de esto, este avance sigue siendo tan importante que en algún momento incluso Pablo, en su carta, Gálatas 2, narrando eventos que habían pasado anteriormente, dice que él quería hablar con Jacobo, con Juan y con Pedro, que eran considerados pilares de la iglesia, o columnas, dice otra versión. Entonces sabemos que Pedro eventualmente llega a estar en un estado, si se quiere, de importancia dentro del desarrollo de la iglesia. Eso sin duda. ¿Por qué? Sí. Porque el mismo Pablo lo va a reconocer. Y hacia cierto punto llega el momento también en el que Pedro comienza a evidenciar y a sufrir las persecuciones del Imperio Romano. Y lo sabemos porque incluso cuando ya él está próximo a morir, va a decir que ya casi es tiempo de que él parta, como se lo ha revelado el Señor Jesús. Entonces, hacia el final de su vida ya él está claro de que la persecución que han estado sintiendo, pues terminará incluso acabará con él. Acabará con él, correcto. Y la tradición, para cerrar el cuento sobre Pedro, la tradición, no el texto bíblico, la tradición dice que Pedro muere crucificado y que muere de manera posterior a el incendio en Roma, que da lugar a la persecución más álgida de parte del emperador Nerón en el 64 después de Cristo en adelante, y que con ocasión de esta persecución que se va incrementando a lo largo de los años, Pedro termina muriendo crucificado, pero que no estimó ser digno de morir de la misma manera que Jesús, y solicitó entonces morir al revés. Y amarran, de nuevo, esto es tradición, pero lo amarras con el Juan 21 diciendo, cuando Jesús le dice, en algún momento alguien te va a atar y te va a llevar donde no querés ir. Y Juan dice, con esto le daba a entender la manera en la que debería morir. Entonces, algunos arman ahí el punto. Lo que no podemos saber a ciencia cierta es que en efecto haya sido así. Pero el punto es que esta es a grandes, muy, muy grandes rasgos, la historia de Pedro. Sí, hay una parte, bueno, tal vez resaltar, creo que el ímpetu que se le nota a Pedro en los evangelios
aparece como desde una posición de liderazgo en hechos, me parece. O sea, como que esto que parece de hablar muy rápido y reaccionar muy rápido y caminar sobre el agua. Este tipo de cosas después se ve como en un carácter más definido como líder por las cosas que hace y por las cosas que dice, pero también como estás diciendo, como el mismo Pablo le reconoce. Me parece que también en el concilio hay un sentido hasta de rendición de cuentas con la autoridad en Jerusalén que está haciendo referencia a Pedro, ¿verdad? Y a los apóstoles. Así es. Entonces tal vez es un buen vistazo rápido, por supuesto. Y ahora que mencionabas lo de la persecución de Roma, el incendio en Roma, Sí. ya esto está en esta franja de tiempo del contexto de la carta. Así es. Entonces también ver como el enfoque de, como vos decís, ya él sabía que las cosas iban a ponerse más duras antes que ponerse fáciles. Y su carta además denota eso. O sea, como un ánimo, porque justamente están por pasar la temporada más mala, que es una cosa que a mí, leyendo la carta, me impresiona es, lo que él ya está diciendo es duro, es pesado, pero todavía la realidad histórica, lo que nos demuestra la historia es que todavía les faltaba pasar por una parte todavía más compleja, sí, que conecta con el año 70 a los judíos, la persecución ya enardecida por parte de Roma, donde se cree que Nerón mismo dice que él llevaba esclavos o presos cristianos y en su palacio, en su jardín central, los mutilaba y los torturaba como a modo de placer. Así o sea, con un sentido ya, tal vez para dar a entender que no era solo amedrentarlos o molestarlos o callarlos, no, había un tono muy fuerte de, no sé si hasta de genocidio podemos llamar, por el tema de la creencia y lo que estaba pasando con el cristianismo en aquel tiempo. Sí, ese punto que dices es clave porque muchos teólogos creen que la carta de Primera de Pedro es escrita justo antitos del incendio. Sí. Y eso lo hace todavía más interesante, el punto que decís, porque Pedro habla de cosas que ya se ven duras y viene el incendio todavía. Y en esa parte que decís, otra anécdota de la época dice que Nerón tomaba a los cristianos y los utilizaba como antorchas para iluminar la ciudad en las noches. Wow. Es decir, los ponían en palos en diferentes lugares de la ciudad y los encendía para que fueran entonces los que iluminaran la calle. Al punto de que algunos historiadores dicen que llegó incluso a haber rechazo del pueblo romano en relación con lo que les estaban haciendo a los cristianos. Y era demasiado para ellos. Exacto, ya era exagerado. Okay. 3 datos curiosos sobre Pedro. 3 rápidas. 1, caminó sobre el agua. Sí. Pedro es el que caminó sobre el agua. 2, que ya la mencionamos, habló a todos en Pentecostés, en Hechos 2. Y 3, una muy importante, Pedro es el que tiene aquella famosa visión de mata y come. Ajá. ¿Verdad? Que él está en Jope, que es un puerto como a mediana altura, si querés, en Jerusalén, con el mar Mediterráneo. Y entonces él tiene esta visión de que le bajan comida, es comida inmunda para un judío, y le dicen, Pedro, mata y come. Y él dice, no, Señor, jamás, yo nunca he comido nada, no he puesto nada impuro en mis labios. Sí. Y la famosa frase de, lo que Dios ha declarado puro, no lo declares tú, no lo llames tú impuro. Y gracias a eso, podrían ir ahora por un chifrijo. Sí. Entonces, pero es interesante que vamos a ver, interesante que Pedro, porque ahí está el encuentro con Cornelio, hay varias cosas. Así es. Le toca desde su postura como judío iniciar una parte que tenía que ver con la parte de los gentiles. Porque las discusiones, además, que se van a tener más adelante, giran en torno a eso. Un tema de hasta dónde debemos continuar con una tradición judía mientras exponemos el evangelio. Hay mucha de esta discusión que vamos a ver o que se ve más adelante, bueno, por lo menos Pablo y Pedro argumentando con esto, incluyendo ese tema de la visión, que la visión definitivamente anunciaba una temporada donde lo que se enseñó previamente con lo impuro, basado en la exigencia de la ley, viene a entenderse de otra forma distinta. Sí. Justo. 3 rápidas eran. Okay. Puntos de la vida de Pedro que podemos relacionar con lo que estaremos viendo en Primera de Pedro. Esto es clave. ¿Por qué? Porque es interesante ver que hay algunas similitudes entre esos puntos. El primero, en algún momento Jesús llama a Pedro, varios entre ellos, pero Pedro está incluido, y los hace llamar pescadores de hombres. Sabemos que de profesión era pescador, pero Jesús
agarra ese currículum y le dice, no, póngale de hombres también. Para haga que este cambiecito, nada más, algo chiquitito. Se ve todavía más lindo, pescador de hombres. Sí. Y eso nos quiere llevar a hablar acerca del valor del evangelio y la importancia o lo que vemos en cuanto a la manifestación de la salvación, como la estamos viendo. Así que, porque de cierta forma Jesús lo que les está diciendo es, ustedes están a punto de ser pescadores, que lo que llevan es un mensaje que va a atraer hombres a esta red. A seres humanos los va a traer a esta red. Así que lo hemos visto o lo podríamos ver en algunos de los pasajes de nuestra carta que la estamos estudiando, que es Primera de Pedro como tal. ¿Dónde? Sí. Bueno, en la sección 1 que ya la vimos, que es con la que iniciamos, estamos viendo que todo este trabajo, todo esto que vemos acerca de cómo Dios dice los elegidos, dice los extranjeros, los dispersos, habla de bendito sea el Señor, habla de nos hizo nacer de nuevo, habla de todos estos puntos, habla de la seguridad, de la herencia segura, pero todo esto Dios lo está queriendo hacer por medio también de que los seres humanos lleven el mensaje. Sí. O sea, a través de no es a través de un acto en el que Dios va a estar, lo hemos dicho muchas veces, en el que Dios llega y se presenta con, no sé, una imagen o una luz o algo milagrosa o supernatural, místico, exacto, algo, sino que es una obra de Dios llevada a cabo a través del esfuerzo de los hombres, en lo que conoceríamos como el evangelismo, ¿verdad? Entonces, es interesantísimo porque al final de cuentas, a ver, pueden ser muchas discusiones de este tipo, pero vemos en esa sección 1 cómo Dios ejecuta todo esto y lo veíamos que es hasta un acto trinitario en toda la forma de la obra. Pero a su vez, estas mismas personas que entendían todo esto eran fieles y ávidos evangelistas, misioneros, encargados de llevar el mensaje de Cristo, predicadores del evangelio. Así que vemos una muy agradable combinación entre Dios mismo y su soberanía con la responsabilidad del hombre y el evangelismo de estando ejecutando, ¿correcto? Sí, cuando uno piensa en Jesús diciéndoles, ¿verdad? Cuando se va, vayan por todo el mundo. Sí. Se cumple además en la forma en la que el mismo Pedro aquí le está hablando a gentiles acerca del evangelio. Lo interesante también es que habla del evangelio no solo por el contenido de esta creencia, esta fe y esta confianza en Jesús, el Hijo de Dios, sino esta que te retorna la esperanza para sostenerte. Entonces no solo la expresión del evangelio como voy a ser salvo, sino como algo que te da la esperanza que requieres para sostenerte en esta realidad. Y me gusta la idea de un evangelio que, como está diciendo, todo es propiciado por Dios, expresado por el Hijo y manifiesto y revelado por el Espíritu Santo. Pero ahora qué lindo, igual nosotros, reconocer el privilegio de ser partícipes. Eso es. Porque en algún momento lo mencionábamos, ¿verdad? Nosotros recibimos el acto de la misión de Dios, mientras que al mismo tiempo estamos llevando a cabo esa misión de Dios con el evangelio, en el evangelio. Entonces esa parte también es linda, como de ver a alguien que toda su vida, si lo podemos ver, en algún punto cambió de dirección orientado a dar a conocer. A mí me gusta una expresión que tiene en una de las prisiones con Juan, donde él dice, ambos dicen, es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que obedecer a él, ¿verdad? O a Dios. Spoiler, volveremos a ese pasaje en un podcast posterior. Sí, dice, júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, que habla de un testigo fiel del evangelio que no puede no dar a conocer de lo que fue testigo, de lo que está experimentando. Esa parte me gusta mucho porque se ve un Pedro que tiene convicción en lo que ha creído. Y además afirma que lo que cree le está sosteniendo en medio del sufrimiento. Es tal el valor de esto que estás mencionando que Pedro va a llegar a decir, y lo vimos en sección 2, Pedro va a llegar a decir que incluso los ángeles querían ver. Anhelaban. Exacto, estaban así como, yo me imagino como un chiquito viendo por encima de una cerca, ¿verdad? A ver qué logra ver. Porque dice que incluso los ángeles aguardaban para ver qué era eso. Los profetas del Antiguo Testamento ¿verdad? No sabían plenamente qué estaba haciendo. Yo imagino un Isaías 53. Esto
Un tema de interesantísimo. Un Isaías llegando a la casa, habiendo comentado un Isaías 53, habiendo escrito un Isaías 53, llega a la casa y le pregunta a su esposa o sus hijos o su familiar o quien sea que viviera, ¿verdad? Y le dice, ¿Y eso qué? ¿Qué hablaste hoy? ¿Qué pasó? No, hoy escribí sobre tal cosa. ¿Y eso quién es? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es ese siervo sufriente? No sé. ¿Cuándo va a venir? No tengo idea. Fijo como en 10 años, 700 años después. Sí. Así que realmente ese tipo de cosas te hablan del valor tan alto que hay en el evangelio. Sí. Al punto de que Jesús les diga, ustedes que son pescadores, vengan porque van a ser ahora pescadores de hombres. Y esto es lo que vamos a llevar. Este tesoro en vasijas de barro, como lo va a decir Pablo. Sí. Pedro mismo nos dice, vean lo valioso del evangelio. Sí. Como diría Pablo en Romanos 1, no me avergüenzo de él porque es poder de Dios para salvación. Primero del judío y luego del gentil, lo cual muy interesantemente también habla de Pedro con la historia, Cornelio. Conecta con esto. Justo. Sí. A mí me gusta también algo que vimos en sección 2. Me parece que Pedro está haciendo un ejercicio de decir, ustedes lo creen, hay una parte que dice, ustedes lo creen aunque no lo han visto. Así. Que al final es un juego de palabras para decir, quiero afirmarles que eso que creen, yo lo vi. Y yo creo que también aquí hay algo que hay que entender y es que Pedro tuvo el privilegio de caminar con la materialización de este anuncio profético de las buenas noticias en Cristo. Así es. Lo cual ya eso hace que sea algo excepcional. Fuera de serie. Pero yo veo que en su carta está como queriendo asegurarlo, como hey, confíen que lo que yo les estoy diciendo del evangelio es la cosa más preciosa, más valiosa, y esa fe que ustedes ahora tienen es valiosísima, aunque no lo han visto. ¿Verdad? Claro, está haciendo referencia a su experiencia, ¿verdad? Que él sí fue testigo. Para ponerlo como segunda de Pedro, lo va a poner, spoiler, después de ir a primera de Pedro, en algún momento vamos por ahí. Llegaremos a segunda de Pedro. 1.16, segunda de Pedro 1.16. Cuando les hicimos saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá con todo su poder, no lo hicimos siguiendo fábulas artificiosas, sino como quienes han visto su majestad con sus propios ojos. Claro, es la misma referencia. Y ojo la referencia que va a hacer. Cuando él recibió de Dios Padre la honra y la gloria, desde la magnífica gloria le fue enviada una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y eso nos lleva de una vez al segundo pasaje que queremos hablar, que es el de la transfiguración. La transfiguración que la vemos en Mateo capítulo 17, al inicio de Mateo 17. Y nos lleva a pensar, si lo de pescador de hombres nos lleva a pensar en el valor del evangelio que Pedro va a manifestar también en su carta, la transfiguración nos lleva a pensar en eso se llama un motivo textual, si se quiere, una referencia temática que se repite en diferentes momentos de un texto como tal. Esta transfiguración nos lleva a pensar en la esperanza de una gloria venidera. Y eso lo vemos en diferentes partes. Sección 1, ya lo vimos. La herencia que ha de venir, que está reservada para ustedes en los cielos. Indestructible, incontaminable, inmarchitable, dice ese versículo de 1 de Pedro 1. Pero no solo lo vamos a ver en 1 de Pedro 1, lo vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 4, versículos 12 y 13. No sé si querés leerlo vos. Sí, dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito, que esto vimos también en sección 2. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Así es, así es. La idea de la transfiguración es que lo que está pasando en la transfiguración es algo realmente en su momento incomprensible para los que están viendo los seres humanos, ¿verdad? Pedro, Jacobo y Juan. Es algo absolutamente incomprensible para ellos. Pero adicionalmente les está viendo que hay un nivel de majestuosidad y de gloria al que ellos simplemente no tienen cabeza para agarrarlo. Exactamente. Es básicamente lo que los israelitas sintieron en el Éxodo cuando Moisés baja del Sinaí y su rostro resplandece y no lo ven directamente para ni siquiera ver ese rostro resplandeciente. Esa es la idea. Entonces, cuando Pedro está hablando en primera de Pedro de esa herencia o esa gloria venidera, dice, vea, es que lo que ha de venir es gigante. Yo he visto, si se quiere, yo he visto apenas como detallitos, ¿verdad? Como avances. Yo he visto como cositas, o sea, si se quiere, el trailer, el preview, exacto, de ese tema. Pero, qué fuerte
cuando sea la manifestación plena. O como dice el capítulo 5, versículo 10, que si lo tienes por ahí, capítulo 5, 10. Dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, y los hará fuertes y firmes y estables. Así es, así es. Eso habla nuevamente de esa esperanza hacia lo que ha de pasar en el futuro. Y eso justo nos lo comenta, o es uno de los temas en Pedro. ¿Te acuerdas que decíamos en sección 1 que Pedro se va a encargar de mover la mirada hacia la tierra y moverla hacia arriba? Y no olvidarnos de lo de la tierra, pero también recordarnos que arriba está lo esencial. Y estos movimientos, ese tema de gloria venidera, es esa levanten la mirada hacia arriba. O sea, pongan la mirada arriba y recuerden que viene algo, que Cristo tal cosa, que es su gloria, al punto de que de nuevo, volviendo al pasaje de 2 de Pedro 1, él dice, después escuchamos, este es mi Hijo amado en quien me complazco, él dice, y nosotros oímos esa voz que venía del cielo, mientras estábamos con él en el Monte Santo. Pedro dice, yo esto lo he visto, y por eso les puedo contar que ha de venir, porque yo sé que yo lo vi con estos ojitos. Pues, sí, y me gusta cómo insiste en algo que para los otros no es concebible. Él lo vio, como decías, como en un abrir y cerrar de ojos con la transfiguración, pero pareciera suficiente para ser este testigo potente de animar a esa esperanza y a esa gloria venidera. Todavía hasta el día de hoy nosotros ocupamos ese ejercicio porque nos cuesta mucho posicionarnos en el ahora con las realidades y en ese destino final, último, glorioso, redimido y perfecto en Cristo. Entonces me gusta tal vez el reto que existe de Pedro insistiendo al escribir y enfatizar esto, y cómo nosotros deberíamos seguir también insistiendo y enfatizando en hacerlo y verlo así. Para la comunidad, para los grupos de estudio, para los creyentes, para los no creyentes que ocupan escuchar de esta gloria. Si Pedro habla del evangelio como valioso, sumamente valioso más bien, y la transfiguración como la gloria venidera, la idea de la esperanza, lo que ha de venir, cuando baja la mirada hacia lo que está pasando aquí, el tema del sufrimiento es una temática clave que va a estar en Primera de Pedro también. Lo hemos adelantado desde sección 1. Sí. ¿Cómo lo vemos? Bueno, Pedro sufrió de diferentes maneras, pero ya incluso desde la misma negación de Jesús vemos en él. ¿Por qué sucede? No es que Pedro andaba caminando y de nada quiso decir, no, yo no conozco. No, lo sintió por presión, ¿verdad? Por ser señalado, por encontrarse solo en un grupo de personas que hablaban en contra de él. Y ni qué decir posteriormente cuando venga el sufrimiento, por hacer lo justo, como leíste muy bien en Hechos 4, por hacer lo que Dios decía que se debe hacer, o también por hacer, por el nombre de Cristo, ¿verdad? Y eso, todos estos elementos los vamos a ir viendo de una forma u otra en la carta. En la carta. Vamos a avanzar aquí solamente a modo de citarlos. Sección 2, capítulo 1, versículos 6 al 9. En el capítulo 2, del 18 al 25. En el 3, del 14 en adelante. El 4, del 12 al 19 y el 5 del 9 al 10. Si quieres, tal vez le damos ese 5 del 9 a 10 para nada más dar un ejemplo de las muchas referencias que da Pedro. Sí, en parte el que leíamos ahorita dice, resistan. O resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Eso. Aquí tal vez vale la pena aclarar que esos sufrimientos fue algo que Jesús mismo les anticipó. Sí, no es nuevo. Si ustedes me siguen a mí, les va a pasar o les van a tratar como a mí me han tratado. Lo dice varias veces. Recuerdo, por ejemplo, las bienaventuranzas. El Sermón del Monte, correcto. El Sermón del Monte es un buen punto de partida de ver expectativas de posibles escenarios o circunstancias en los que vamos a vernos envueltos al sufrir por causa, y esto es importantísimo, por causa de Cristo, por causa del Evangelio. El cierre está muy asociado con eso, porque además está diciendo que todos estamos perseverando y unánimos y estamos orando, pero aquí está en un contexto de sufriendo por causa de Cristo, que ya Pedro a estas alturas sabe lo que implicaba y el costo que tenía. Y bueno, otra vez volviendo a algo que a nosotros nos cuesta entender. Nosotros nos ha tocado vivir en un contexto muy llevadero, digamos, con respecto a eso. O sea, difícilmente alguien en Costa Rica, inclusive en Latinoamérica, podría atreverme a decir,
nos hemos topado con contextos donde somos sometidos o somos relegados o somos señalados. Y yo quizás me atrevería a decir que vienen tiempos para nosotros como creyentes donde desde el punto de vista de ideologías y de posiciones políticas inclusive, tal vez estamos a las puertas de tiempos donde tal vez entendamos más este tipo de sufrimientos por lo que creemos, por la convicción, por lo que aseveramos. Y bueno, otra vez, es bueno, yo siempre digo que cuando el texto no resuena mucho conmigo, yo necesito entender por qué, o sea, por qué esto no calza. Primero para entender el contexto, pero segundo para ver si hay algún momento en el que yo necesito revisitar esto y entenderlo a la realidad. Por eso digo, a veces el sufrimiento en Occidente, el sufrimiento por Cristo, es complejo de ver. La vez pasada que estábamos en el episodio que estabas conversando con el misionero, ahí se puede ver con más claridad los riesgos y las implicaciones que corren familias y personas que están en contextos donde el evangelio, lugares donde el evangelio está cerrado, es prohibido, es contra la ley y te expones a violencia, te expones a la muerte. Sí, estos temas que mencionaban nos lleva tal vez al punto final o al cierre, si se quiere, de este análisis o de esta revisión que hacemos de Pedro, que es entonces, sabiendo que Pedro es tal persona, sabiendo las temáticas que vemos de Pedro o que veremos en Pedro, algunas de ellas que casualmente algunas coinciden o tienen un vínculo con su vida personal, ¿por qué estudiar Primera de Pedro? ¿Por qué en este año, en el 2024, en este siglo, en Costa Rica, estudiar Primera de Pedro? Yo voy a hacer una, tal vez, muy sencilla. Voy a comenzar con la más fácil. Porque es parte de la palabra de Dios. Sí, porque debe de. O sea, es parte de toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, enseñar instruir en justicia, etcétera, 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 para que el hombre de Dios sea perfecto y sea preparado para toda buena obra. ¿Verdad? Es parte del texto, es parte de la revelación de Dios y a veces tal vez es más popular Pablo que Pedro, pero Pedro es plenamente inspirado a como lo sería Pablo en relación con el hecho de que lo tenemos como parte del texto bíblico. Esa es la la fácil. Inicial. Exacto, la inicial. Sí. No, lo digo porque simplemente es un punto de partida básico. Está en el texto bíblico, como cualquier otro libro, tiene entonces para nosotros extrema utilidad. Claro. En cuanto indaguemos en él y en cuanto profundicemos en él. Esa es la una. Sí, yo lo veo también desde el ejercicio de pensamiento teológico llevado a una práctica cotidiana. A veces el ejercicio de la teología puede enmarcarte nada más en una serie de enseñanzas que se sostienen entre sí, que señalan a Cristo y que delimitan un pensamiento. Pero al final la teología más contundente es aquella que puede ser llevada a la práctica y que entonces, vamos a ver, y que es tangible, tal vez por decirlo de alguna manera. Entonces cuando yo veo las cartas, no solo la de Pedro, pero la de Juan, cuando veo Santiago, cuando veo Pablo animando a todas las comunidades de fe, lo que veo es un ejercicio teológico llevado a una realidad práctica. En el caso de Pedro es muy evidente porque es el tema del sufrimiento. Y como vimos en sección 2, el sufrimiento es ese tipo de cosas que nadie puede evadir. No es como, no, yo no quiero, estoy orando para no sufrir. O, no, yo no he sufrido tanto. No. La vida tiene como una característica incambiable, es que sufrimos. Entonces, claro, que alguien como Pedro, ¿verdad? El apóstol, este pilar de la iglesia, se refiera a cómo resistir, cómo responder, cómo mantenerme, cómo poner mi mirada en lo eterno y en lo venidero a pesar del sufrimiento, ya eso me hace prestar atención, porque otra vez el sufrimiento está ahí. Entonces ese pensaría es otra muy buena razón de prestarle atención al texto y lo que Pedro está aconsejando, está diciendo, está animando. La primera es que es parte del texto bíblico y por ende debemos estudiarlo como cualquier otro. La segunda siendo la realidad del sufrimiento como una doctrina que muestra con mucha claridad la esencialidad de profundizar en la doctrina del sufrimiento, revelado como una verdad en el texto bíblico. Yo diría que una tercera es los tiempos en los que, como bien decías ahorita, nos enmarcamos como iglesia cristiana del siglo XXI, 2024, que es
Lo hemos dicho en otras ocasiones, pero el desarrollo de la sociedad de valores cristianos ha tenido lugar por siglos de siglos, milenio y pico, si se quiere. Ajá. Y eso ha permitido un esquema en el que el evangelio no siempre ha sido aceptado, no todo el que se dice cristiano ha nacido de nuevo como la Biblia lo enseña. Sin embargo, es normal en la sociedad hablar de cosas en las que todos hubiéramos estado de acuerdo porque se relaciona con los valores cristianos. Entonces está bien si hablamos de la vida, o si hablamos de la dignidad, o si hablamos de la libertad. La familia. Todo ese tipo de cosas en algún momento pues son buenas y los hablamos por décadas o por siglos y juega. El punto ha llegado, como para usar la palabra de Jesús en Juan 4, se acerca y ya está aquí, en el que suena muy bien, porque en realidad se acerca a ciertas partes del mundo y ya está aquí en otras partes del mundo, pero se acerca el momento en el que la sociedad se va a volver lo que se conoce como postcristiana. El punto en el que los valores de la tradición judeocristiana no son los elementos que determinan el imaginario colectivo, la conversación popular, ni tampoco son base de partida común, punto de partida común, base argumentativa ya común. No se toma en cuenta. Así es, para poder decir, de ahí construimos, a pesar de que sigue estando presente en todos los valores cristianos siguen viendo en la sociedad, en el sentido de que se reflejan en los hospitales, la creación del hospital, se reflejan en las educaciones, se reflejan en programas de caridad, programas de ayudas, pero más allá de eso, viene un punto para la sociedad en el que el cristiano debe estar preparado para sufrir por hacer lo bueno, sufrir por nombre de la causa de Cristo y además estar dispuesto a, porque de paso este momento le está llegando a una sociedad que viene de unas cuantas décadas de estar escuchando mensajes de prosperidad, de alegría, de felicidad, de bienestar, que le va a pegar como una patada en la cara en lo que este giro social termine de hacer el shift, termine de hacer el movimiento, le va a chocar con una fuerza tan drástica que la sociedad va a decir, se le va a caer con mayor claridad el esquema de lo que venía escuchando por las últimas décadas. Sí. De donde las grandes iglesias o las mega iglesias corresponden a predicadores de bienestar y de alegría, de jiji y de todo es bueno, todo es positivo. Sí, es como haber estudiado para un examen que nunca nos van a hacer. Básicamente, o que usted usted estudió para el examen siempre pensando que la pregunta iba a ser ¿cuánta plata tienes? Ajá, y le llegaron a preguntarle calcule la masa aproximada del Sol a partir del movimiento de los planetas. Y usted dice, ¿pero eso de dónde salió? Sí. Bueno, es que era eso lo que teníamos que haber estado estudiando por las últimas semanas para este examen, o en caso de la iglesia, por las últimas décadas. Lo cual nos hace ya, de entrada, nos hace reaccionar a las cosas. Sí. Y reaccionar en el sentido de que ni lo anticipábamos ni estábamos preparados, sino que ahora estamos viéndonos las caras y pegando gritos y viendo a ver qué hacemos. Y muchas veces en un ejercicio no muy fructífero, ¿verdad? Porque a veces hasta queremos hablar desde la incapacidad de poder influenciar. O sea, la pregunta es, ¿qué tan influyente es la iglesia cristiana? ¿En qué ámbitos estamos siendo influyentes? ¿Cómo estamos influyendo a la niñez, a la juventud y a los adultos? Entonces, claro, podemos encontrarnos desarmados ante una posible realidad que no viene para nada desarmada, sino que viene muy posicionada, como decía, desde varios frentes, desde lo político, desde lo ideológico, desde lo cultural, desde la formación del criterio, todo el desarrollo, por ejemplo, de la estructura de universidad, que por cierto tiene origen en el desarrollo teológico y el desarrollo del pensamiento. Curiosamente hoy está posicionado en otra postura. Así es. Entonces sí, se anticipan tiempos no buenos, donde yo creo que, volviendo al texto, la esperanza que brinda el evangelio sería lo único que podría sostenernos, porque además es lo único, el evangelio, lo que podría sacar del error a estas postulaciones y estos enunciados que no tienen fundamento y que son nada más el reflejo de una sociedad rebelada contra Dios, que no se reconoce ni a sí mismos, no reconocen a Dios, y que más bien todo cambia de nombre, todo cambia de significado, no hay un espacio para la verdad,
porque lo que vale es lo que vos terminás definiendo, lo cual es terrible. Lo cual habla, yo creo que del aspecto social que va a tener un impacto fuerte sobre el esquema de pensamiento tradicional de las iglesias, desarrollado por las últimas décadas por ciertas corrientes de pensamiento. Pero habla de que esas mismas corrientes de pensamiento, de prosperidad, de bienestar, de que todo es bueno, bonito, en lo emocional, en lo financiero, se les va a tener que caer el esquema en cuanto las realidades sean tan claras. Y es interesante, me hace pensar muy brevemente en un libro que se llama Civitas Dei, La ciudad de Dios, de Agustín. Ajá. Agustín está en un momento en el que el Imperio Romano ha adoptado el catolicismo. Ajá. Y poco tiempo posterior a eso, el Imperio Romano comienza a deshacerse. Y la pregunta básica es, ¿cómo es posible que si ahora adoptamos el Evangelio, se nos esté cayendo el imperio? Si se supone que debería más bien haber sido una fuente de prosperidad, una fuente de... Exacto. Y me pone a pensar simplemente que las iglesias, la iglesia de Cristo como tal, se va a tener que replantear realmente de cuál es su tesoro, si es su posición social, si es su impacto en la ley, su bienestar, el dinero, las capacidades que tiene, o si realmente es el evangelio lo que le da sentido, el evangelio de Cristo, por supuesto, el que le da sentido, el que le da unidad y el que le da fortaleza. Y puede ser que regresemos a un tiempo pre-Constantino, o sea, del siglo IV después de Cristo para atrás, en el que el sufrimiento y incluso pues, en su momento actual, para ese tiempo fue el martirio, pero el sufrimiento fuerte de la iglesia fue el motor que llevó a la iglesia a expandirse, a levantarse. Cuidado si no nos corresponde que esta vez la forma en la que quisiera cerrar una alerta de este tipo en relación con los movimientos sociales, culturales que estamos viendo. Que la iglesia no sienta que debe desfallecer. Solo desfallecerá en el tanto en el cuanto su fe esté en un evangelio falso. Esté en un evangelio americanizado, un evangelio siglo XXI. Pero en el tanto en el cuanto la fe de la iglesia esté en Cristo, puede estar segura de que si el Imperio Romano no lo logró botar de previo a Constantino por 3 siglos de pura persecución, tampoco va a pasar en el 2000 en adelante. El sufrimiento vendrá, lo que tenga que venir vendrá, pero eventualmente la iglesia puede tener fe y puede tener esperanza. Puede tener certeza de la herencia que ha de recibir y además puede tener esperanza hacia el futuro, sabiendo que el que está en control de todas las cosas es el que ganará. Así es, qué bueno. Bueno, y esta reflexión final, obviamente, ya contextualizando algunas cosas, pero bueno, qué dicha poder tomar el tiempo de ver el texto. Queremos invitarlos a que sigan acompañándonos en nuestras reuniones de celebración, domingo, 10 de la mañana, en Hotel Palma Real. Estamos 3 domingos al mes y los invito de una vez para el siguiente domingo, que será 17. Domingo 17, 10 de la mañana, vamos con sección 3. Así que bueno, sin más, bendiciones. Gracias por acompañarnos. Gracias, José Pablo, hoy por la conversación. Pura vida. Eso fue un poquito de la vida de Pedro, algunas cosas curiosas entre los evangelios, hechos y también esta carta que estamos leyendo. Así que bendiciones, saludos a todos.